Uno pensaría que los coches más importantes de todos los tiempos parecen superdeportivos, ¿verdad? Pues no. Algunos eran cuadrados como cajas, otros tenían poquísima potencia y otros, seamos sinceros, eran simplemente raros. Pero cada uno de ellos cambió las reglas del juego. Introdujeron tecnologías nuevas, estilos nuevos o formas completamente nuevas de pensar. Estos no son los coches más bonitos, pero fueron los más importantes de los años 60. Así que abróchense el cinturón, porque van a replantearse todo lo que creían saber sobre la historia del automóvil. Antes de continuar, suscríbete para más videos. Empecemos por uno que, la verdad, no grita icono a primera vista. El Saab 96. Es pequeño, algo torpón y las primeras versiones sonaban como una motosierra intentando silbar. Pero si a principios de los 60 ibas por los bosques de Suecia, este era el coche que querías. Tracción delantera, una adherencia brutal sobre nieve y hielo, y un extraño motorcito de 2 tiempos que simplemente se negaba a morir. Y luego llegó la era R. Carlson. Si no lo conoces, imagínate a un vikingo con casco hecho de pura cabezonería. El tío cogía un 96 y ganó el Rally de Montecarlo en 1962 y 1963, consecutivamente. Dejó en ridículo a prácticamente todos los deportivos de verdad de Europa. En 1967 Saab dejó atrás el 2 tiempos y metió un V4 de Ford. De repente el 96 no solo era indestructible, sino también rápido. Y lo más loco, se fabricó durante 20 años y se vendieron más de 650 unidades. Y si elegías la versión familiar, el Saab 95, tenía 7 plazas. En 1960. De una empresa que básicamente construía casas de combate. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando ingenieros aeronáuticos diseñan un coche familiar, el resultado es el Saab 96. Una caja extraña, maravillosa y con ruedas que sobrevive a tormentas de nieve, gana rallies y aún tiene sitio para la compra. ¿Has visto alguna vez un coche que parece diseñado por ingenieros locos? Ese es el E-Type. Cuando Jaguar presentó esta maravilla en el Salón de Ginebra de 1961, la gente no solo miró, se quedó petrificada. Hay historias de periodistas a los que literalmente se les cayó la taza de café de las manos. Y Enzo Ferrari, que no era precisamente de regalar piropos. Lo llamó el coche más bonito jamás construido. Pero no solo era guapo, era rápido. 241 km/h con un 6 cilindros en línea de 3,8 litros que costaba la mitad que un Ferrari. Frenos de disco, suspensión independiente, dirección de cremallera, todo de serie. No era solo una cara bonita, era una obra maestra mecánica que hacía que los demás deportivos parecieran hechos con piezas sobrantes de tractores. Y el E-Type no era una edición limitada exótica, gracias a su precio razonable era asequible. Podías aparcarlo al lado del Morris Manor del tendero y bajar sintiéndote estrella de rock. Las versiones posteriores trajeron el 4,2 litros y finalmente el quinto 12 de 5,3 litros, que lo convirtió más en gran turismo que en deportivo puro, pero la elegancia y esa silueta de «madre mía, ¿qué es eso?», se quedaron para siempre. Aunque el Citroën Ami o el Renault 4 podrían pelearse el título de coche más importante de 1960, ninguno de los dos ha acabado en camisetas ni expuesto en un museo de arte moderno. El E-Type es simplemente perfecto. El Ford Cortina de primera generación no era el coche más bonito de 1962, pero probablemente sea el más resistente de todos los fabricados ese año. Sobre el papel era simple, cuadrado, soso, el típico coche que pasas por alto en un parking. Pero precisamente por eso funcionaba. Era ligero, fiable y barato en el mejor sentido.
Ford invirtió el equivalente a 288 millones de euros para que fuera esbelto, eficiente y listo para venderse por millones. Lo había en 2 puertas, 4 puertas, familiar e incluso, si tenías enchufe, descapotable gracias al carrocero Crawford. Pero si querías darte el capricho de verdad, ibas a por la versión Lotus. El Lotus Cortina metió al humilde familiar un motor 558 centímetros cúbicos Twin Cam, una caja de cambio cerrada y suspensión preparada para rally. No era llamativo, no era romántico, pero el Cortina fue importante. Se convirtió en el emblema del automovilismo británico de los 60 y 70. Había uno en cada camino de entrada. Todos los niños recuerdan el pum de sus puertas al cerrarse. Estaba en todas partes. Ahora viene la parte rara. En el mejor sentido. El Rover P6, oficialmente Rover 2000, parecía una berlina elegante, pero por debajo. Era ciencia ficción pura. Paneles atornillados, frenos de disco interiores traseros para reducir masas no suspendidas, suspensión trasera de Dion de competición y suspensión delantera diseñada pensando en que algún día meterían una turbina de gas. Rover era aquí el científico loco, y funcionó. El P6 ganó en 1964 el primer premio al coche del año en Europa porque ningún otro coche de calle hacía lo que él hacía. Ofrecía lujo e innovación sin precio de millonario. Más tarde metieron un V8 de 3,5 litros que le dio potencia de sobra. Hasta los primeros 4 cilindros tenían garra suficiente para plantar cara a los mejores. No era llamativo. Era listo. Claro que en 1963 también estaban el Porsche 911 y el Mercedes 600, ambos iconos por derecho propio, pero el P6 hacía cosas a las que ni Mercedes se atrevió hasta una década después. Cuando el Ford Mustang salió al mercado en 1964, los concesionarios se quedaron en shock. Nunca habían visto nada igual. La gente dormía literalmente dentro de sus coches para ser los primeros de la cola. 20 pedidos en 24 horas. Más de 418 unidades vendidas el primer año. Eso no es un lanzamiento, es un terremoto cultural. ¿Y qué compraba la gente? Un Coupe 2+2 con capó largo, culo corto y una presencia seria. Un coche que parecía rápido, sonaba guay y olía a libertad aunque llevaras el 6 cilindros básico. Pero si marcabas las casillas correctas, metías un V8 de 260 o 289 pulgadas cúbicas y de repente tu coche de la compra era una bestia humeante. Y lo genial, el Mustang no era un superdeportivo artesanal. Era asequible y de producción masiva. No necesitabas una mansión, solo una nómina y pulso. Chevy lo intentó con el Corvair, Dodge peleó años, pero Ford inventó y dominó el segmento Pony Car. No solo cambió la imagen de Ford, cambió toda la industria americana. Inspiró desde el Camaro hasta el Challenger. El término muscle car se hizo cotidiano y le dio a los americanos su primer coche soñado de verdad. Si el Mustang fue el rey del baile de 1964, el Renault 16 fue el estudiante de intercambio raro al que le importaba un pito el físico pero que arrasó en los exámenes de junio. Este trasto fue una revelación. Parecía una berlina, se conducía como una hatchback y se cargaba como una furgoneta. Tracción delantera, motor ligero de aluminio, asiento trasero que se deslizaba, se abatía o desaparecía por completo, en 1965. Podía ser coche familiar, furgoneta o coche de fin de semana. Todo en uno. No era SUV, no era crossover, era puro genio práctico en una forma que no tenía sentido, hasta que de repente tenía todo el sentido del mundo. Iba tan por delante de su tiempo que la prensa especializada no sabía qué hacer con él. Pero el público lo pilló al vuelo.
En 1966 se convirtió en el primer coche francés en ganar el coche del año en Europa. El Renault 16 no fue solo un coche nuevo, creó una categoría nueva. Y puedes estar seguro de que cualquier hatchback, familiar o crossover moderno le debe algo. Abrió toda una ola. Mientras tanto Rolls-Royce sacó ese año el Silver Shadow. Elegante, sí, pero revolucionario, no tanto. El Renault 16 hacía que los coches de lujo parecieran sofás sobrecargados. Lo especial del Fiat 124, no parecía gran cosa. Tenía la aerodinámica de una caja de zapatos y el diseño de una silla de oficina, pero debajo del capó, era una obra maestra de ingeniería simple e inteligente. Tracción trasera, frenos de disco en las 4 ruedas, muelles helicoidales y motores que giraban alto y hacían que conducir fuera un placer en una berlina familiar. Ganó el coche del año en Europa en 1967, pero eso fue solo el principio. Fiat vendió más de 5 millones y luego licenció el diseño a los soviéticos. Así nació el Lada, el coche que marcó a toda una generación de automovilismo del este. Cuando salió de producción el último Lada basado en el 124, se habían fabricado más de 17 millones. Piénsalo. No era solo un coche de éxito, era infraestructura. Taxis, coches de policía, primer coche, último coche, coche para todo de Turín a lo más profundo de la URSS. Y el truco, Fiat no lo simplificó para que durara tanto. Lo hicieron bien desde el primer día. Sí, 1966 también nos dio leyendas como el Toyota Corolla y el Volvo 140, pero solo uno desencadenó una cadena de producción global que duró hasta los 2000. Por eso el 124 es, con toda justicia, el coche más importante de 1966. Si todavía piensas que los coches japoneses antes de los 90 eran aburridos, permíteme presentarte el Toyota 2000 GT. Solo se hicieron 351 unidades. 2 litros 6 en línea, faros escamoteables, caja de 5 velocidades, llantas de magnesio y un salpicadero con acabados en madera que parecía de piano de cola. Este trasto no solo era rápido, era precioso y salió de la nada. Toyota dejó que Yamaha desarrollara casi todo el coche y aquí va un dato curioso, primero se lo ofrecieron a Nissan, que dijo que no. Error garrafal. Poco después llegó James Bond. En Se Vive solo 2 veces construyeron un 2000 GT descapotable porque Sean Connery no cabía en el coupé. De la noche a la mañana Toyota tuvo su gran momento. Pero la verdadera magia del 2000 GT fue demostrarle al mundo que Japón no solo hacía utilitarios fiables, sino deportivos de clase mundial. Esa fue la plantilla. Sin el 2000 GT no habría Supra, NSX ni RX-7. Sí, 1967 también trajo el revolucionario NSU RO 80 con su motor Wankel, sin duda una maravilla técnica. Pero el 2000 GT hacía latir corazones. Hacía soñar. Su rareza lo ha convertido en carísimo, en 2018 uno se vendió por más de 577 euros. Sí, cuesta una fortuna. ¿Has visto alguno en persona? Si es así, entenderás lo bonito que es. Cuando Ford anunció el Capri en 1969 lo llamó el coche que siempre te habías prometido. Y de alguna forma el eslogan caló, porque para millones de europeos el Capri fue exactamente eso. Un coche coupé, deportivo y asequible que no exigía una segunda hipoteca ni un tío rico. Era la respuesta europea de Ford al Mustang, pensado para carreteras más reviradas y carteras más ajustadas, y funcionó de maravilla. Entre 1969 y 1987 salieron casi 1,9 millones de Capris. Eso no es una carrera, es un reinado. Debajo del capó había de todo, pero arriba, puro estilo fastback.
Podías elegirlo con un humilde 1.3 o darle caña con un V6 de 3 litros que sonaba a gloria. Y si tenías mucha suerte, o estabas un poco loco, pillabas el Jaguar Capri, un 2.8 turbo con kit de carrocería del que solo se hicieron unos 100. Con ese coche el que iba al trabajo se sentía piloto de carreras. Apareció en películas, series y en la cochera soñada de todos los conductores jóvenes. Sí, el Fiat 128 era listo, el Renault 12 práctico y el Chevy K5 Blazer duro de pelar, pero el Capri era cool. Y ahí los tienen. Estos coches no siempre fueron los más llamativos ni los más rápidos, pero de alguna forma fueron los más importantes. ¿Cuál de estos clásicos os ha gustado más? ¿Creéis que hay otros coches que merecerían más el título de los más importantes de los 60? Dejadlo en los comentarios. Darle al boost y suscríbete, porque ahora vienen los 70.